Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Pancho de Piero y este es el noticiero de Pancho. Hoy es jueves 22 de agosto de 2024. Antes de comenzar, por supuesto, no se olviden de suscribirse a mi canal, comentar, compartir y poner me gusta. Ahora sí, comencé. Dina Boluarte fue denunciada ante la Corte Penal Internacional. La denuncia es por las muertes durante las protestas sociales. Vamos a desarrollar un poco esta idea. La denuncia vino por parte de un grupo de exministros y abogados. Entre los denunciantes están los exministros, como la morada de closet Marisol Perestello, que se autopercibe como católica de derecha, pero en la práctica sabemos que no lo es. Luego está también Mirta Vázquez, quien fue premier de Pedro Castillo y ahora nos quiere dar lecciones morales a nosotros, a los peruanos. También está Harold Forsyth, el papá del arquero político, y Diego García Sayán. Vamos a hacer una pequeña pausa, una acotación en Diego García Sayán para los que no saben o no se acuerdan. Y para esto voy a citar un artículo del excongresista Freddy Sarmiento Betancourt que dice lo siguiente. Durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y después durante el periodo de Alejandro Toledo, se cambiaron las reglas de juego y los terroristas que habían ido a dar con sus huesos a las cárceles del país empezaron a recibir un trato más benévolo, mucho más comprensivo, y se les abrieron las puertas de los centros de reclusión para que salgan en libertad con sanciones más benignas. Luego cita al expresidente de la Corte Superior de Lima, Marcos Ibaceta, que dice: yo me molesté cuando Sendero le hace creer al gobierno en el 2000 que luego del acuerdo de paz viene la reconciliación. Y el ministro de Justicia de entonces, Diego García Sayán, empieza a darle charlas a Abimael y su cúpula y a flexibilizar las condiciones carcelarias. Mientras que por otro lado, la Comisión de Verdad y Reconciliación, con sus conclusiones, empezó a demoler a las Fuerzas Armadas. Esto es crucial porque esto que comenzó en el año 2000, hoy día se ve en todas las universidades, o sea, en toda la academia, se ve en toda la cultura y se ve también normalizado en muchos medios de comunicación. La demonización a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas del orden y la humanización, ¿no? Como pobrecitos, incomprendidos. Estos pobres ni siquiera le llaman terroristas. Ojo que, según cifras de la Dirección contra el Terrorismo, 514 terroristas salieron libres durante el gobierno de Valentín Paniagua y alrededor de 2.300 durante el gobierno de Alejandro Toledo. Y siempre salta un caviar antifujimorista en este momento que dice que en el gobierno de Fujimori se liberó a 700 que eran investigados por terrorismo. Sí, pues, se liberó a investigados por terrorismo que no eran terroristas y se mantuvo en prisión a los que sí eran, que luego saldrían en libertad con Paniagua y con Toledo. Uno de ellos fue justamente Peter Cárdenas, el terrorista, amigo íntimo del director de propaganda Joel Calero, mi mejor amigo, quien estaba condenado a cadena perpetua, pero cuya pena fue reducida justamente a 25 años durante el imperio caviar de Toledo. Y para que vean que no estoy inventando o creando estadísticas, no. Así también lo dice un texto del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Irónica del Perú. Esta parte podría venir auspiciada por Gravol para no tener que vomitar ante la aberración antipatriótica de este tipo de instituciones. Dice el texto, que además el título es El sistema de justicia durante el proceso de violencia. No le llaman ni siquiera guerra contra el terrorismo, no pueden. Proceso de violencia es ahora, son incapaces de llamar terrorista al terrorista. Bueno, dice el texto. Efectivamente, como se comprobaría años después, muchos dirigentes de importancia, tanto del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, como el MRTA, fueron capturados por las fuerzas policiales y posteriormente liberados por el Poder Judicial. Le llaman dirigentes a los terroristas. ¿Qué pasa con esta gente? Son incapaces de llamar terroristas a aquel que es terrorista, pero luego inventan términos como terrorismo de Estado. En fin, sigue el texto, dice: baste señalar, entre otros, los casos de Laura Zambrano, Margui Clavo,
Peralta, Hugo, Deodato Juárez Cruzat, Edmundo Cox y Víctor Zavala Cataño. Todos estos pertenecientes al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso y Peter Cárdenas Schulte del MRTA, que hoy día está libre como una paloma en Suecia. Gracias justamente a estas personas que cambiaron la ley y que dieron permiso a que terroristas como él estuvieran hoy día libres, con beneficios penitenciarios. Hago este pequeño recordaris porque esto no lo enseñan en las universidades, lamentablemente. La izquierda se ha apropiado de la academia y ahora tergiversan el pasado del Perú para favorecer sus propios intereses. Esto que acabo de mencionar, por supuesto, no lo van a enseñar en cursos como Progresismo 2 o Victimización aplicada a los negocios. ¿O sabe qué diablos enseñan ahora en las universidades? ¿Hay alguna universidad que esté libre verdaderamente de este adoctrinamiento progresista, marxista? Creo que la San Martín y la de Piura, y paramos de contar. Bien, me desvié un poco del tema, pero estábamos hablando de la denuncia contra Dina Boluarte. También presentaron la denuncia ciudadanos como Indira Wilca, quien recientemente dijo en una entrevista que Perú y Venezuela son igual de dictatoriales. Ajá. Y Carlos Rivera, el abogado de IDL. Me desvié un poco del tema para ilustrar el perfil del denunciante y su atrofiada brújula moral, para que ustedes puedan comprender qué tipo de personas están detrás de este debacle. Sobre la denuncia, el abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, rechazó la denuncia y afirmó que solo pueden presentar a los estados parte y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o sea, no estas personas. Lo que vemos acá es nuevamente un grupo de caviares haciendo bulla para tener eco internacional. ¿Lo van a lograr? Depende de ti, si es que le das verdaderamente la atención o no. Ahora hablemos de violencia doméstica, no de Cristian Cueva, que eso hablamos ayer y vamos a hablar también a continuación, sino del congresista Darwin Espinosa. Ese señor antes era de Acción Popular y ahora está en el partido Podemos. Y su despacho recientemente se convirtió prácticamente en un octágono de UFC. En una esquina estaba su esposa bélgica Aragorita Horna y en la otra esquina estaba su presunta nueva pareja sentimental, Stefania Cuya Besolo. Según un informe de Latina Noticias, ambas mujeres protagonizaron una acalorada pelea que incluyó golpes, insultos y forcejeos, desatando el caos en la oficina del congresista. Las mujeres terminaron en el suelo dándose puñetazos y patadas, mientras el personal de seguridad del Congreso intervenía para separarlas. Stefania Cuya fue relacionada con Espinosa desde inicios de este año. Recordemos que este año el programa Punto Final reveló en abril que esa señorita habría obtenido un contrato en la oficina de la congresista Kira Alcaraz, tras un presunto intercambio de favores entre Alcaraz y Darwin Espinosa. Según el ex oficial mayor del Congreso, José Chevasco, esto podría traer una investigación de la Comisión de Ética contra Espinosa porque se está dañando la imagen del Congreso. Y totalmente, o sea, ¿con qué tipo de personas se relaciona este señor? ¿Y por qué tiene acceso al Congreso? Este tipo de cosas no deberían suceder y si en todo caso fueran a suceder, que no pasen dentro del Congreso. Es verdaderamente vergonzoso. Ahora vayamos al caso de Cueva, que también lo tocamos el día de ayer. Obviamente Cueva tiene toda la prensa encima y en contra porque una persona que le pega a una mujer no tiene cómo regresar de eso. Creo que Cueva, esta semana que ha pedido disculpas y ha pedido que lo dejen jugar fútbol, difícilmente va a ser así. Pero igual hay mucho todavía que esclarecer. Eso fue lo que dijo Cristian Cueva justamente en la aclaración, ¿no? El día de antes de ayer, Magali Medina compartió unos chats entre Pamela López, la esposa de Cueva todavía, y Melissa Klug, la presunta amante, donde una encara a la otra por meterse con su esposo. Esto es una novela, honestamente. Estos mensajes que reveló Magali Medina eran de 2019. O sea, ya en 2019, hace 5 años, sabía que le sacaban la vuelta. ¿Por qué alguien se quedaría con una persona así? Esas cosas se terminan inmediatamente. Melissa Klug, por su parte, insistió en que su relación con Cueva era meramente amistosa, ligada a sus hijos y su entorno familiar, y lamentó que Pamela estuviera cegada por el odio o la inseguridad. Ahora, sobre el tema de la agresión. En el video se muestra a Pamela López pegarle a Cueva antes de que él la agreda a ella. Hago una pregunta honestamente genuina porque ante este video las personas o se ponen del lado de Cueva o se ponen del lado de Pamela López. También hay la posibilidad de dar un paso al costado y simplemente hacer una crítica a los dos. Y tratar de ver esto acá un poco más con cabeza fría. ¿Qué debe hacer un hombre en una situación donde una mujer le está agarrando a puñetes? Es una pregunta genuina
porque la defensa va a ser considerada como agresión y hasta como intento de feminicidio, como ha sido el caso justamente de Cristian Cueva, que no solo se defendió, sino también la agredió ella. Pero pregunto, ¿qué cosa es lo que debe hacer un hombre en ese caso? ¿Debe dejar que la mujer lo agreda físicamente? ¿Debe irse corriendo? ¿Cuál es el protocolo correcto para evitar una denuncia legal más adelante? Pongo, por ejemplo, lo que dijo este troll llamado Chacotero, que dice, cito, no, idiota, no puedes equiparar la fuerza del hombre con la mujer. No puedes decir ambos se agreden. Estoy de acuerdo con este señor. Efectivamente hay una diferencia entre hombres y mujeres, pero es curioso cómo la izquierda no es capaz de decir qué es una mujer. O hablan de autopercepciones hasta que alguien agrede a una mujer. Ahí sí todos saben qué es una mujer y quién es una mujer. Para estas personas, al parecer que un hombre le pegue a una mujer está mal, a menos que estén en un ring de box y el varón se autoperciba como mujer. Y no me refiero solamente al caso de las Olimpiadas, que todavía es polémico y no se ha esclarecido del todo. Esto ha ocurrido antes, en competencias de box, en competencias de UFC y en todo tipo de competencias deportivas, donde hombres que dicen ser mujeres compiten contra mujeres, verdaderas mujeres, y les quitan espacios. Ahí nadie habla de superioridad física de un hombre porque el género es autopercepción, ¿no? En fin, ¿qué sentido común podemos esperar del progresismo? Y por último, el día de ayer estuve en un foro organizado por ILAT muy interesante llamado Perú hacia dónde vamos, visión de los partidos políticos peruanos de derecha. Estuvo muy interesante y agradezco a Diego Acuña por la invitación y felicito a Diego Acuña y a todo el equipo de ILAT por la organización del evento. Voy a compartir algunas notas que tomé de los expositores. Obviamente me voy a quedar corto. Si es que quieren más información, seguramente pueden encontrarlo en las redes de ILAT. En el primer panel estaban 3 congresistas jóvenes de distintos partidos. Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, Adriana Tudela, de Avanza País, y Alejandro Muñante, de Renovación Popular. De este primer panel, lo que rescato es la importancia de tener a estas personas en el Congreso. Son jóvenes, pero además son participativos. Esto es crucial. Hay mucho congresista que entra al Congreso y pasa desapercibido. Seguramente hay tal vez la mitad de congresistas que podrían pasar delante de uno y uno ni siquiera se da cuenta que es un congresista, porque no es participativo. Simplemente entra para sentar su curul en su curul y nada más. Rosángela, Alejandro y Adriana han tenido una participación activa en el Congreso desde el inicio. Eso nadie lo puede negar. Alguien podrá estar en desacuerdo con sus ideas porque la libertad se lo permite, estar en desacuerdo, pero nadie puede negar que han sido consecuentes con las ideas que prometieron en campaña. Esa es una virtud importantísima en un político. Aparte de que sea honesto y participativo, que sea consecuente con las ideas por las que fueron elegidos. Muchas personas entran con un discurso facilista. Una vez que se sienten cómodos en el Congreso, se acomodan al mejor postor. A mí me parece que no es el caso de estos congresistas. Me gustó escuchar en una parte que los 3 estaban en contra de la imposición ideológica de género en la educación sexual de los niños en los colegios. Este tema a mí me parece importantísimo. Creo que no debemos dejar de hablar de esto, porque en el segundo en el que le das un espacio a este progresismo, a este cáncer del siglo XXI, comienza a proliferarse más. No debemos parar. Pero tanto en este tema como en otros había semejanzas, pero también había diferencias, y eso es bastante saludable. Estamos hablando de 3 representantes de 3 partidos distintos. La enseñanza acá debe ser que no siempre los congresistas o los políticos van a coincidir al 100% entre sí o con los propios electores. Eso es saludable, que haya diferencias, y es importante que se puedan enfocar en las semejanzas que tienen entre sí para poder trabajar juntos. Y si es que lo que se busca de cara al 2026 son alianzas que involucren a varias fuerzas políticas, esto es importante. Además, Adriana Tudela también mencionó algo que me parece crucial mencionar, que es lo que ella llamó candidatiti, esa necesidad de estar buscando quiénes son los candidatos desde 2 años antes de las elecciones, como lamentablemente lo manda la ley de partidos políticos y la ley electoral, que es que toda persona que desee ser candidato a la plancha presidencial tiene que haber militado 2 años antes, por lo menos, en el partido. ¿Y cómo es que este afán por encontrar un líder desde tan pronto termina siendo perjudicial para las alianzas políticas? Porque comienzan a surgir estos líderes, estos caudillos, y por un tema de celo, por un tema de protagonismo, son más reacios justamente a buscar las alianzas políticas que son saludables y necesarias. En el segundo panel estaban Francisco Tudela, Fernanda Altuve, Carlos Neuhaus y Rafael López Aliaga. Voy a compartir algunas de las ideas de cada uno. Nuevamente, seguramente en las redes de ILAT podrán encontrar
más contenido al respecto. Francisco Tudela rescató la importancia del capítulo económico de la Constitución del 93. Mencionó que a diferencia de muchos otros aspectos de la Constitución que fueron tomados de otras cartas magnas, el capítulo económico fue original. Dijo que es una consecuencia del empirismo, del aprendizaje que permitió identificar lo que era y es necesario para el país. También mencionó que en la política actualmente la distinción es más moral que ideológica. Muy de acuerdo. Carlos Neuhaus rescató la importancia de la educación y la responsabilidad que parte desde la casa hasta el gobierno. Y al final hizo una propuesta interesante. Sugirió que los partidos de derecha, o los que compartan la misma ética al menos, porque hay bastantes partidos de derecha, si es que pueden llamarse muchos de ellos verdaderamente de derecha, y lo que sugería era que estos partidos se sometieran a una especie de internas no oficiales para poder buscar alianzas entre los partidos de cara a las elecciones y que fueran los justamente electores quienes decidieran qué personas de cada partido debería estar involucrado o debería presentarse en un bloque. Fernán Altuve creo que fue el que más pudo brillar. Comenzó hablando de las oportunidades que tiene el Perú y también la derecha, porque la izquierda está llena de incompetentes. Con indignación criticó el hecho de que la izquierda esté ensimismada a cuestionar la biología en favor de la victimización. Fue incluso hasta un poco jocoso la manera en la que lo plasmó, ridiculizando a la izquierda, cómo era posible que estuviéramos debatiendo algo tan obvio, tan básico, tan axiomático como la biología. Habló también de las diferentes derechas con sus propias tradiciones y que deben ser respetadas, y que la política es sumar y no restar. Rafael López Aliaga resaltó el valor de la inversión en el país y cómo es que el equilibrio de poderes nos hace atractivos como un lugar de inversión. Y luego también alertó que en el imaginario de muchos peruanos el mercantilismo es visto como de derecha y ese es un pasivo que tiene la derecha. También habló de 3 tipos de mafia: la verde, que son los caviares; la roja, que son los comunistas; y la negra, que es la corrupción. Creo que lo importante de este foro es que justamente los políticos empiecen a ver las coincidencias que hay entre sí, los políticos y los partidos políticos. En el corto plazo, de cara justamente a las elecciones, pero en el largo plazo es para afianzar una fuerza política estable y que no estemos dependiendo siempre de un caudillo o de un outsider del momento. Eso fue todo por hoy. No se olviden de poner me gusta, de compartir, de comentar y de suscribirse a mi canal en YouTube. Chao, hasta mañana.